Bueno, empiezo a grabar a partir de ahora. En principio, más allá de eso que vamos a hacer hoy, es decir, vamos a empezar con el estudio de las funciones complejas, con la parte por ahí más sencilla, la parte inicial, pero vamos a empezar con el estudio de las funciones complejas, para lo cual vamos a hacer el repaso de derivadas parciales. Pero si por ahí quieren hacer alguna pregunta de lo que venimos haciendo, también podemos empezar por ahí, eso como ustedes quieran. ¿Para qué? Espera que no te escucho. ¿Cómo me decís, Patricio? No, estoy probando el micrófono a ver si funciona. Pues estoy en otra computadora. Funciona, pero te escucho muy bajito. Pensé que era yo, pero si estás, a lo mejor podés probar por ahí acercarte, funciona, está funcionando. Te escucho. Recién la segunda vez te entendí. Me acerqué un poquito, pero se escucha muy, muy bajito. Sí, Claro, sí, siempre, la porque verdad, el hecho de que ustedes tengan micrófono hace más sencillo el intercambio, ¿no? Por ahí alguno no lo tiene y no pasa nada. Siempre hemos usado el chat y 2 o 3 de ustedes o 4 han usado el micrófono, pero si lo pueden usar está bueno. Sí, perdón, ¿decías algo más, Patricio? no, eso, quería ver si me escuchaban, pero no sé, no le puedo aumentar la potencia del micrófono, está al máximo, pero mientras No, se me ahora te escuche, estoy escuchando un poco mejor, por ejemplo, no sé si te acercaste al micrófono o qué, te estoy escuchando un poquitín mejor, no, pero le aumenté la potencia, pero más de eso no puedo, está en 30 dB, así que está al palo ahí. no, no, ahora te estoy escuchando un poquitín mejor entonces, sí, sí. Buenísimo. Bueno, no sé si vieron la plataforma UNMTube, ustedes van a la página de la UNM, buscan ahí donde dice la parte virtual, el mismo lugar donde está el campus y donde están las inscripciones y eso. Y bueno, ahí hay un link que han agregado que se llama UNMTube, donde están los videos de todas las materias, ¿sí? Algunas áreas tienen ya unos cuantos videos, el área de electrónica, los que subí yo eran los primeros videos, y bueno, nada, subí los videos que ya tienen ustedes, pero de pronto, si alguno de ustedes, eh, cosa que no me gustaría, ¿a mí también me escuchan bajo o le escuchaban bajo a Patricio, Emiliano? Ah, le estaba diciendo a Patricio, ¿no? Se Sí, lo sí. escucha bien, profe. Ah, bueno, perfecto, perfecto. No, no, sí, le estaba diciendo Patricio, Emiliano. Decía, si alguno de ustedes de pronto hace el esfuerzo para conectarse por acá con el celular gastando datos, bueno, que yo prefería que no fuera así, a lo mejor, nada, andar viendo en YouTube gastando más datos es un plomo, o mejor dicho, un plomo, es gastar demasiada plata. Bueno, sepan que lo pueden hacer supuestamente en el campus sin gastar datos, ¿eh? Y yo subí todos los videos, salvo de la clase pasada que no lo tengo completo. Bueno, arrancamos entonces. Cualquier cosa me avisan. Voy a escribir una función de dos variables cualquiera. Supónganse. Un poco para recordar y otro poco para ponernos de acuerdo en la nomenclatura que vamos a usar, porque a veces cada profe o cada libro también utiliza diferentes maneras de expresar las derivadas parciales, ¿sí? Yo al principio por ahí voy a poner un par como que son las dos más o menos que uso yo, pero en general después voy a hacer las sintéticas y nos vamos poniendo de acuerdo. Uno puede primero escribir la derivada de f respecto de x, que cariñosamente la vamos a llamar f'x, ¿sí? Que significa hacer de cuenta que y es una constante. En esa expresión, en la expresión de la función,
hacemos de cuenta que la variable, esto vale para cuando tengas 3, 4, 5 variables, ¿no? En este caso nosotros nos vamos a trabajar con 2 variables, entonces hacemos y fijo y derivamos respecto de x. Por ejemplo, el primer término, la variable propiamente dicha sería x cubo, y 3y cuadrado sería como el número que está adelante. Entonces si derivamos x cubo, pasamos el 3 adelante, y nos queda 9x cuadrado. Y cuadrado queda ahí como si fuera un número que está ahí multiplicando, ¿sí? Acá, al derivar x nos queda 1, por lo tanto nos queda 6y cubo. Acá quedaría, baja el 4 y quedaría menos 8x cubo y. Y acá quedaría 0, lo pongo para que quede claro, pero quedaría 0 porque como no está la x, la derivada es 0. ¿Sí? Digamos, sin este temor, díganme si alguno de ustedes por ahí esto no entiende bien lo que estamos haciendo, para tratar de, nada, de que se saquen la duda ahora, porque si no después no vamos a entender nada, ¿sí? Les pido por favor entonces que si alguno se traba, me avise con esto. Bueno, y después la derivada respecto de y, hacemos lo mismo, ¿no? Hacemos lo mismo, pero ahora tomando y como variable, y al revés, mantenemos x fijo, y entonces, por ejemplo, acá nos queda 6 x cubo y, ¿no? Porque baja el 2, ¿no es cierto? Del i cuadrado, que por 3 me queda 6. Después me queda 18x y cuadrado. Después nos quedaría menos 2x cuarta, porque la derivada de u es 1. Y después nos quedaría 12 y cuadrado. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Repito, si alguno tiene dificultades con esto, chille, no hay problema. Y después tenemos las derivadas segundas. Claro, hay 3 derivadas segundas, porque yo tengo f segunda xx, que vendría a ser derivar la primera respecto de x, pero derivar la segunda otra vez respecto de x, que sería esta que está acá. Es decir, si derivamos f' x respecto de x otra vez, nos va a quedar 18x y cuadrado. El otro término se va, porque no está la x, ¿no? El otro término se va. Y después nos queda menos 24 x cuadrado y. ¿No? Tendríamos f segunda y, que sería derivar respecto de y, la que ya habíamos derivado respecto de y, que quedaría 6x cubo, más 36. Diana, tu micrófono. Sí, ¿no? Gracias, Juan. Más 36xy. Después el término menos 2x cuarta se va, porque no tiene la y, y después quedaría 24y. Bueno, pero ocurre que también están las otras, o sea, también está f segunda xy, que quiere decir derivar respecto de y, la que habíamos derivado respecto de x, es decir, esta que está acá, ahora la derivamos respecto de y. Si esa la derivamos respecto de y, nos da 18x cuadrado y más 18y cuadrado menos 8y cubo. Y f segunda y x, que es derivar respecto de x la que habíamos derivado antes respecto de y, que es 18x cuadrado y más 18y cuadrado menos 8, no, perdón, pará, algo está mal acá, me mareé. Menos 8x cubo, pero entonces hay algo que está mal. Sí, está mal. Esta que está acá, ¿me están siguiendo o no me están dando ni bola? Sí, La que ahí. está acá
Me equivoqué Ese yo, ahora sí. 8x Claro. cubo. Estamos derivando esto respecto de y, entonces me queda menos 8x cubo. Me distrajo, no sé quién fue que entró. ¿Por qué? Porque una cosa que debieron haber aprendido en análisis 2 es que estas dos derivadas para las funciones normales, ¿no? Porque después tenemos siempre lo que ocurre con las funciones raras y todo eso, pero digamos, las funciones normales, f segunda xy, es igual a f segunda y x. ¿Está bien? Bueno, nada, y así podríamos seguir también, por supuesto, pero para lo que vamos a hacer de números complejos, esta vendría a ser la parte que vamos a necesitar. Vamos a usar esa nomenclatura, es decir, prima o prima prima para la derivada segunda, y abajo se pone x, xy y xy. Bueno, muy bien. ¿Hasta ahí estamos bien? Y fíjense que, por supuesto, salvo la f segunda xy y la f segunda yx, que son iguales, las demás tienen valores, o sea, las tres que son distintas, en general son siempre distintas. Puede ser algún caso particular que den igual por alguna razón, pero en general las derivadas parciales, salvo esas que se llaman derivadas cruzadas, son siempre diferentes. ¿Sí? Es más, las derivadas cruzadas, para que sean siempre iguales, la función tiene que reunir una serie de condiciones que las funciones normales siempre las reúnen, pero también si ponemos alguna función medio rara, puede ser que tampoco se cumpla esta igualdad entre las derivadas cruzadas. Bien. Entonces, habiendo más o menos visto esto, ahora vamos a pasar a lo siguiente. Nosotros en la clase pasada habíamos empezado a discutir que cuando yo tengo una función, ¿se acuerdan que el enunciado de algunos de ustedes incluso lo preguntó explícitamente cuando hacíamos un problema, ¿no? El enunciado de lo que hicimos, lo del mapeo, ¿no? Les pedía escribir las dos funciones u de xy y b de xy, pero después la verdad que no las usábamos. Y en realidad, el enunciado está porque si yo tomo alguna función diferente o alguna región diferente, por ejemplo, uso z cuadrado, pero con un cuadrado. En vez de hacerlo con un círculo, lo uso con un cuadrado. Bueno, si quieren lo podemos hacer, es interesante, pero no sale fácil y no queda claro cómo es. Entonces, para analizar bien cómo es como que uno recurre a las expresiones esas de u de xy y b de xy. Si quieren lo podemos hacer en algún momento. Es interesante, sobre todo porque es necesario, salvo en los casos sencillos que vimos. Pero como vimos solamente los casos sencillos, al final es como que quedó ahí y no lo volvimos a usar. Y yo les dije, sin embargo, que eso era muy importante. Entonces vamos a tomar un ejemplo cualquiera. Vamos a tomar, por ejemplo, z cubo. Y vamos a hacer eso que hicimos la vez pasada. Es decir, en vez de donde dice z, vamos a poner x más jy. X más jy, ¿no? Así, entre paréntesis, al cubo. Esperen, porque así queda registrado esto en UNMTUB de la Universidad Nacional de Moreno. Hoy me pasé todo el día haciendo silencio, porque mi mujer estaba dando un curso, una capacitación muy importante, donde le pagan mucho para una empresa privada, y me hizo callar. Y ahora que yo estoy dando clase en la Universidad Nacional de Moreno, pública, orgullo del partido de Moreno, ella me está hablando acá, así que le voy a hacer callar, porque corresponde para defender la universidad pública, y después vuelvo, Ahora ven. Estuve todo el día. Va a volver con el ojo morado, bro. Y sí, la Universidad Nacional de Moreno no es chiste tampoco. Por eso, me hicieron callar, todo el día me hicieron callar. Tenía que dar una clase en secundario y me mandaron al lavadero, por poco tuve que ir a la clase del secundario, porque la señorita estaba... Ahí estoy. Perdón, me dijo. Pero... Bueno, muy bien. Entonces, tenemos que hacer digamos, yo no voy a usar el cubo del binomio porque pienso que puede ser confuso. Vamos a hacerlo de la manera más fácil, que sería x más jy,
Por supuesto que podemos usar también el cubo del binomio, el que lo maneja bien, no hay ningún problema. Muy bien. Entonces, voy a hacer primero las dos primeras. Entonces me queda x cuadrado, ¿no? Me queda x por ji, x por ji, me queda 2jxi. Y después me queda más j cuadrado y cuadrado, o sea, menos y cuadrado. Pero todo eso todavía lo tengo que multiplicar por x más ji. Entonces me queda x cubo más x cuadrado ji más... No, perdón. Sí, está bien. Más 2jx cuadrado y menos, porque j por j, j cuadrado, menos 2xy cuadrado menos y cuadrado x y menos j y cubo. Entonces me queda, por último, x cubo. Acá tengo un x cuadrado ji, y acá tengo un 2jx cuadrado y, o sea que tengo más 3jx cuadrado y. Y acá tengo menos 2x cuadrado, hay algo que está mal. Ah, no, está bien. Menos 2x cuadrado y menos x cuadrado, o sea que tengo menos 3x cuadrado, perdón, está perfecto, menos j y cubo. Está bien, acá está el cubo del primero, acá está el cubo del segundo, el triple producto está perfecto. Es un poquito más difícil hacer con el cubo del binomio, que también se puede hacer, porque hay que tener cuidado con el tema del signo, ¿no? El tema de la j. Muy bien. Entonces, este es f de z, y por lo tanto tenemos u de xy, que sería la parte real, que es x cubo menos 3xy cuadrado, ¿sí? Que es la parte real, y b de xy, que es la parte imaginaria, es 3x cuadrado y menos y cubo. ¿Sí? La parte, digamos, imaginaria es sin la j, ¿sí? Por ejemplo, la parte imaginaria del número complejo 2 más 3j, la parte imaginaria es 3, no es 3j, ¿sí? En este caso, la función b de xy es lo que acompaña la j, que sería 3x cuadrado y menos y cubo. Muy bien. Entonces vamos a hacer las derivadas parciales de esas funciones. Vamos a hacer u'x, que es 3x cuadrado menos 3y cuadrado. Y vamos a hacer u'y, que es menos 6xy. Y vamos a ver en otro color. Vamos a hacer u', perdón, b' x, que es 6xy, y b'y, que es 3x cuadrado menos 3y cuadrado. Bueno, muy bien. Y entonces ocurre lo siguiente, y que es algo de una importancia fundamental. Ahora vamos a ver por qué. Resulta ser que u' de x es igual a b'y. No sé si lo ven, ¿sí? U'x nos dio lo mismo que b'y. Y u'y nos dio lo mismo que b'x, pero cambió el signo, o sea que es menos b'x. Entonces, este resultado, que a primera vista puede ser, digamos así, azaroso, porque si yo agarro dos funciones cualesquiera dos funciones de dos variables cualesquiera, obviamente no va a pasar nunca eso. Hay que tener culo, digamos, para que pase eso. O sea, no tiene por qué pasar eso, ¿no? Entonces, mirá, justo pasó eso. Pero sin embargo, agarramos otra, pasa lo mismo. Y agarramos otra y pasa lo mismo. Entonces uno puede decir, bueno, epa, acá está pasando algo raro. Entonces uno puede tratar de hacerlo formalmente, y resulta que sí. Es más, se llama, lo vamos a escribir en la otra página, se llama eso, condiciones de Cauchy-Riemann,
Y ahora vamos a ver qué importancia fundamental tiene. Es decir, los tipos que descubrieron todo esto permitieron un avance fabuloso en la física, digamos, es decir, en la parte que nos interesa a nosotros, porque está bien, la matemática está llena de cosas sorprendentes, digamos así, pero toda la aplicación de los números complejos a la física, empezando por las ecuaciones de Maxwell, que revolucionaron toda la electricidad, todo el magnetismo, ¿sí? La comprensión del campo electromagnético, de la transmisión en la radio, es decir, un montón de cosas de la física que permitieron avances enormes, surgieron a partir de estos descubrimientos. Es muy interesante la gente que conoce historia de estas cosas, porque hoy en día no se nota eso para la gente común, digamos. En aquel momento había gente que estaba metida, digamos, como en varias cosas a la vez. Por ejemplo, los ejes, ¿no? ¿Cómo se llaman nuestros ejes? Los ejes se llaman ejes cartesianos. Y los ejes cartesianos se llaman debido a un señor que se llamaba Descartes, que es un filósofo que decía que si pienso luego existo y todas esas cosas que dijo el filósofo. Es decir que Descartes, por ejemplo, era un filósofo, pero estaba haciendo algo de matemática porque parece ser que se usan los ejes cartesianos. De la misma manera, no sé, qué sé yo, algunos matemáticos que tienen teoremas y qué sé yo, en el fondo lo que estaban haciendo era estudiando física, o al revés, de pronto estaban estudiando física, entonces necesitaban hacer algo de matemática y bueno, inventaban cosas que después se los reconoce con ese nombre. Con lo cual, es interesante preguntarse si todo el desarrollo de la teoría de los números complejos vino como consecuencia de, digamos, de necesidades de desarrollo matemático para el estudio de la física, o no, o si fue independiente y a alguien se le ocurrió que se le podía usar, ¿no? Es interesante todas esas cosas, y yo en ese sentido no conozco demasiado, conozco más de las cosas que tienen que ver con dinámica, digamos, con lo que sería física 1, de eso sí conozco bastante de historia, pero de esto no. Muy bien, entonces voy a escribir las condiciones de Cauchy-Riemann. Dice que para una función f de z, que es u de xy más j por b de xy, ¿sí? Las condiciones de Cauchy-Riemann son aquellas funciones que cumplen que u' x es igual a b'y y u'y es igual a menos b'x. A las funciones que cumplen con esas condiciones se las denomina funciones analíticas. Por eso a veces el estudio de toda la variable compleja, a veces se lo llama estudio de las funciones analíticas. Empecemos por algo fundamental. Ahora vamos a ver un par de ejemplos sencillos que no cumplen con esta condición, ¿sí? Pero todas las funciones normales cumplen con esta condición. Con lo cual, digamos, todas las consecuencias que vamos a ver que se derivan de esto, se aplican para prácticamente todas las funciones. Una diferencia importante es la siguiente. Vieron que a veces uno tiene una función real, por ejemplo, 1 sobre x. Entonces, bueno, está bien, la función 1 sobre x es continua, salvo para x igual a 0. Y bueno, obviamente eso en el gráfico incluso presenta una discontinuidad, ¿no? La hipérbola que se va para arriba, que porque viene del otro lado, toda esa historia, y tiene consecuencias. Pero uno puede decir, bueno, salvo en cero, en el resto de los puntos que no son 0, bueno, la función cumple con una serie de propiedades que son comunes a las demás. Bueno, vamos a ver que en números complejos eso no sucede, es decir, cuando yo tengo f de z igual a 1 sobre z, podemos decir lo mismo, la función es analítica, vamos a ver qué pasa eso, vamos a decir que la función es analítica salvo en z igual a 0. Bueno, eso tiene consecuencias importantísimas, no es lo mismo que decir, bueno,
entonces está muy bien, se cumple en todos lados salvo en el origen. No, no es así. Es decir, una salvedad que habría que hacer es la siguiente. Si bien todas las funciones normales, digamos así, son analíticas, cuando tienen un punto de discontinuidad, y entonces nosotros en reales diríamos, son continuas salvo en ese punto, bueno, vamos a ver que en complejos eso tiene consecuencias sobre la función. Es decir, deja de considerarse que tiene todas las propiedades que vamos a tener que tienen las funciones, o mejor dicho, no todas, pero algunas de las propiedades que son importantes van a dejar de ser válidas. Muy bien. Es interesante preguntarse por qué, podríamos buscarlo. La demostración es una hoja, no es nada del otro mundo, pero no es obvio, no es obvio. Es decir, no queda claro de dónde viene, y viene de que, como yo ahí donde dice z, ¿no? Yo reemplacé x más ji, y le apliqué la función que era, la que fuera, en este caso era z cubo, se lo apliqué a eso, bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Pero no es, digamos, obvio, inmediatamente, digamos, que surge como una obviedad, ¿no? Como a veces uno quiere demostrar algo que es matemáticamente correcto y que siempre se cumple, pero uno dice, sí, está bien, es obvio que se cumple, está bien, bueno, pero demostrarlo. Bueno, está bien, lo demostramos, pero es obvio que se cumple. Acá no es nada obvio, no es nada obvio que se cumpla. Muy bien, entonces, vamos a dejar esto, después podemos volver, y yo quiero... Perdón. Quiero compartir, a ver si lo tengo abierto, me parece que no lo tengo abierto. Esperen que... No puedo minimizar cuando estoy grabando. Estoy grabando, Juan, si querés, pero no puedo minimizar. Bueno, a ver, esperen un cachito, que busco... ¿A qué Juan se refería? ¿A mí o a Isa? No, a vos que entraste después, te digo que estoy grabando. Sí, lo vi, por eso no lo quise interrumpir. No, por eso te digo. No, porque la vez pasada me olvidé, ¿te acordás? De hecho, después me gustaría que, si me lo podés pasar, pero esta vez me acordé. Bueno, pará que estoy buscando... No, acá no está. Acá. Bueno, ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a... ¿Le llegó el PDF? ¿El PDF del TP? Sí, ¿no? ¿Lo están viendo? Sí, Bien. sí, se ve. Bien. Vamos a tomar algunas de las funciones que están acá. La primera es muy sencilla, pero la podemos hacer. Yo hice z cubo, z cuadrado, es lo mismo, pero más fácil. Tenemos la del lado, les puedo poner algún par más, ¿sí? Esta z menos z conjugado, después la discutimos, vamos a ver que esta no es analítica, ¿sí? Por ahí les puedo poner otras, pero eso sería lo que me gustaría que practiquemos la clase de hoy, ¿sí? Ven que dice, verificar si las funciones u de x y, b de x y son funciones armónicas o no. Perdón, nos olvidamos eso, perdón. Primero dice verificar las condiciones de Cauchy-Riemann para las siguientes funciones, y después dice lo de funciones armónicas. Perdón, nos faltaba eso. Vamos entonces, volvemos a la pizarra. Es decir, esto es lo que me gustaría que después en la segunda sesión, a las 7, me gustaría que ustedes trabajen, ¿sí? De última no lo grabamos, ¿cómo se llama? De última no lo grabamos, pero me gustaría que trabajen ustedes, ¿sí? E incluso, si ustedes quieren, podemos hacer una cosa que se llama división en grupo, que está bueno, y ustedes hacen juntos alguno de estos problemas, los consultan entre ustedes, después nos volvemos a juntar,
me parece que es una dinámica interesante que puede estar bueno. Me gustaría que puedan trabajar ustedes, ¿sí? Además de dar clases yo. Yo entiendo que el tiempo es diferente y a lo mejor a ustedes les gusta que de pronto recibir la explicación, porque si no después no tienen dónde recurrir y todo eso, pero a mí me parece fundamental que trabajen ustedes. Así lo hacemos en clase cuando hacemos en clases presenciales, y por ahí este es un momento en el cual está bueno que lo hagan. Les quería, a ver si vuelvo, ¿dónde estoy? Acá. Claro, porque me había olvidado algo, perdón, me había olvidado algo, que es fundamental, que se llaman funciones armónicas. Las funciones armónicas, esto es un concepto que viene de análisis 2, no es de funciones complejas, ¿sí? Una función f de xy se dice que es armónica si f segunda xx es igual a f segunda y, que no tiene por qué suceder. Es decir, voy a la primera página nuevamente, de una que inventé, una cualquiera que puse, ven que f segundo xx y f segundo y no tienen nada que ver, nada que ver. Entonces, cuando sucede eso, se dice que las funciones son armónicas, y eso trae como consecuencia, perdón, lo estoy escribiendo mal, disculpen, uy, quedó grabado. Estoy escribiendo mal, me estoy confundiendo, y espero no confundirlos a ustedes. Va de vuelta. F de xy es armónica si f segunda xx más f segunda y es 0. Así creo que es. Ahora lo chequeamos, ya me mareé, ya me mareé con esto que entran, que ustedes hablan en el chat y me confunden, me mareé. Bueno, pero ocurre lo siguiente, ¿qué es lo que es importante? Porque repito, esto para una función de dos variables cualquiera no tiene por qué cumplirse, ¿está bien? Bueno, pero ocurre que si nosotros vamos a las funciones que teníamos acá, a estas, y hacemos u segunda xx y u segunda y, fíjense, lo voy a hacer en otro color. U segunda xx da 6x. Y u segunda y... Perdón, profe, el amarillito me parece que quedó mal escrito. ¿No sería la segunda no sería U de I? Sí, tenés razón, el amarillito quedó mal escrito. Pará. Del otro lado lo escribí bien, creo. Sí, del otro lado estaba bien, pero acá me parece que quedó mal. Sí, Fernando, tenés razón. Gracias, Fernando. Es Perdón más, por la interrupción. no, fundamental, porque no solamente por alguno que pueda tomar nota, sino que después esto queda, ¿no? Como se habrán dado cuenta, no me importa decir tonterías, equivocarme y que quede grabado. Debe ser por eso que los profes no se animan a grabarse. Pará. Esto es U' I. Esa sería U' de I, claro. Sí, para que... Pero está bueno porque así después queda escrito y queda bien. U' I, exacto. Es más, decía, es probable que lo haya dicho bien y lo haya escrito mal. Sí, Tomás, decías algo. Perdón, ¿la de arriba no es U' de X? Sí, no, eso estaba bien, lo que pasa que... Eso estaba bien. Lo que pasa es que al escribir la I arriba, se me está encimando todo y desapareció cuando escribí la I de arriba. Sí, la de arriba es U' X, claro. Es decir, cuando esto está grabado, aparece, ¿no? U' X estaba bien. Pero al escribir ahí, a ver si lo puedo escribir un poco más arriba, pará. Vamos a ver si puedo escribir un poco más arriba lo que está en azul, justamente para que no se nos encime. Lo quería escribir al lado de... Se hace tan fácil estas cosas en el pizarrón. Cuando uno se equivoca, uno dice, bueno,
corrijo y chao. Bien, a ver, vamos a ponerlo de vuelta entonces un poco más arriba para que no se encime. Decía, U segunda XX, es decir, vuelve a dividir respecto de X, esta que había derivado respecto de X, me queda 6X. Y U segunda Y, vuelvo a dividir ahora por Y esta, me queda, fíjense, menos 6X. Entonces, ¿qué pasa? Que es una función armónica, porque yo la sumo y me da 0, ¿no? Lo escribí bien al final entonces. Ahí está, ahora lo escribí bien, sí. O sea, Sí, cumple. la derivada 2 veces respecto de X más la derivada 2 veces respecto de Y, 2 veces, ¿no? Sumadas me da 0. Entonces, en funciones de dos variables en general, eso no tiene por qué pasar. No, de hecho, generalmente no pasa. Bueno, lo que estamos observando es que acá cumple con la U, pero también cumple con la B. Fíjense, B segunda XX, me queda 6Y. Y B segunda Y, me queda menos 6Y. Con lo cual, otra vez, efectivamente, si la sumo, me da 0. ¿Sí? Y es más, acá quedó, digamos, hay como cierta simetría, quedó 6X y 6Y, pero ahora vamos a probar otras funciones más raras. Van a ver que va a dar cualquier cosa, no es que las U y las B me van a quedar iguales, van a quedar cualquier cosa. Sin embargo, cuando hacemos esto, sucede esta especie de simetría, si ustedes quieren, escondida, y que vamos a ver que tiene una importancia fundamental, porque por ahí algunos se acuerdan de análisis 2, que las funciones de dos variables que cumplían esto creaban las funciones vectoriales, los campos escalares, de hecho, por ejemplo, la energía potencial gravitatoria, la energía potencial eléctrica, todo lo que tiene que ver con eso, que no depende del camino, las integrales, ¿sí? Todo eso lo vamos a repasar, se nos está por cortar.